Hola, mi nombre es Nairin Pérez y les voy a hablar sobre la cultura indígena en Venezuela. En primer lugar, les explicaré sobre los periodos arqueológicos de los pueblos indígenas según el antropólogo Miguel Acosta Sáenz. El primer periodo es el Paleoindio y va desde 15.000 hasta 5.000 años antes de Cristo. Entre los elementos importantes a destacar implica el hecho que es el inicio del poblamiento de nuestro territorio. Las evidencias más antiguas indican que para los 15.000 años antes de Cristo ya habían habitantes en estas tierras, que se dedicaban a la caza, pesca y recolección. Eran pueblos nómadas y elaboraban instrumentos rudimentarios para la caza, con materiales como piedras, huesos y conchas marinas. El segundo período es el Mesoindio y va desde los 5.000 hasta los 1.000 a.C. Ya para este período hay evidencia de los primeros asentamientos en zonas de mejor provecho de los recursos naturales y de cultivo de yuca y maíz de una manera incipiente. Seguidamente está el Neoindio, que va entre los 1.000 a.C. hasta los 1.500 después de Cristo. Durante este período, las sociedades indígenas operaban de manera más organizada, tenían la figura de un cacique y cultivaban de manera efectiva la yuca y el maíz. Habían grandes avances en la agricultura y esto se evidencia en la construcción de calzadas y lugares para el almacenamiento de alimentos. Practicaban la navegación, lo que permitía el intercambio de productos con los pueblos vecinos. El indio hispano. Esta etapa tiene sus inicios con el contacto entre españoles e indígenas, luego de la llegada de Cristóbal Colón a estos territorios. La presencia española significó una serie de cambios en las sociedades indígenas, pues gran parte de la población fue diezmada, y comienza lo que conocemos como el proceso de mestizaje entre indígenas, españoles y negros. Ese encuentro entre españoles e indígenas generó además una serie de discusiones relacionadas a si los indígenas serían humanos o si estos tendrían almas. La conquista y colonización fue el inicio de un proceso de expoliación de los pueblos originarios. El descubrimiento de las riquezas perlíferas de Cubagua significó la esclavitud y explotación de los pueblos indígenas. Esto, por un lado, trajo como consecuencia que los indígenas se desplazaran a zonas más alejadas, huyendo de la opresión española, y por otro lado, muchos se fueron integrando con la sociedad criolla, comenzando así el más rico proceso de mestizaje entre los pueblos, con características culturales totalmente diferentes. En este mapa presentamos en qué lugares de nuestro país se encuentran nuestros pueblos indígenas en la actualidad. Vemos cómo se ubican en los territorios más remotos. Ahora bien, ¿cuál es el legado indígena en la cultura venezolana? Nombres propios de lugares: Barquisimeto, Yaracuy, Terepaima, Acarigua, Sicarigua, Guanare, Caracas, etc. El uso de la yuca y el maíz para la elaboración de panes, el casabe y la arepa. Instrumentos musicales como la maraca, formas de preparar alimentos, el uso de la maca y el chinchorro. Nuestros pueblos nos han dejado un gran legado, años y años de tradiciones, de creencias, de maneras de llamar las cosas, formas de cocinar. Queda entonces de parte nuestra estudiarlos para visibilizarlos dentro de la medida del respeto, así como asumir que después de más de 500 años de imposición de una cultura dominante, los pueblos indígenas siguen allí, resistiendo a pesar de todos los embates de la sociedad venezolana.